diseñado, que sabemos diseñar y que sabemos que lo hemos aplicado para resolver estos problemas de la línea, es un inversor de dos niveles. ¿Por qué le dicen inversor de dos niveles? Porque cuando nosotros, ¿cómo hemos diseñado el inversor? Hemos colocado dos interruptores, la fase, por fase, solamente analizamos una fase. Y esa es la fase A. Y aquí colocamos dos fuentes. Eso es solo para efectos de aplicación, porque en realidad es una sola fuente, ¿cierto? Pero por fase colocamos ahí una tierra. El voltaje de salida que nosotros tenemos aquí con respecto a este punto sería VDC menos. Lo que hacemos es, cuando activamos el interruptor 1, ¿qué generamos? VDC menos. Y cuando activamos el interruptor, acabamos a colocar de esa manera. Porque son complementarios, siempre va a ser así. Entonces, cuando activamos el 1, producimos VDC medios. Y cuando lo desactivamos el 1, se activa el otro, el de abajo. Lo que producimos es menos VDC. Luego volvemos a activar el 1, VDC medio. Y así. Ahora, esto está modulado, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿cuántos niveles estamos produciendo? 2. Más VDC medios, menos VDC. Por eso he conocido este inversor como un inversor de dos niveles. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar el número de niveles. ¿Por qué? ¿Para qué se hace eso? Potencial. Cuando el interruptor 1 está abierto, ¿qué tensión cae en el interruptor 1? Cuando está abierto, ¿qué tensión hay? Está abierto. Por acá VDC y por acá VDC. menos VDC, o sea, VDC medio, sería VDC. Cuando está abierto. ¿Con cuántos voltios hemos hecho nuestra batería para que funcione bien nuestro rectificador trifásico? 1500. Significa que acá está cayendo 2500. El interruptor 1, cuando está abierto, debe soportar 1500 voltios. ¿Existe un IGBT que soporte 1500? No sé. Sí. Los IGBT soportan desde 1200, o sea, hay desde 1200 voltios hasta 1600 voltios. En ese rango. Van a encontrar en ese rango IGBTs. De 1200 a 1600. Entonces, sí, puedo yo usar este de 1600, no va a cambiar de 1200. Cambio de 1600 y me soporta los 1500. ¿Ya? Entonces, puedo aplicar toda la teoría a un sistema de 380 o de 220, ¿no es cierto? De la línea de baja tensión. ¿Qué sucede si la línea es de media o alta? Los niveles de voltaje aquí ya no son 380 ni 220, sino ¿cuántos? 10 kilos. En media hasta 13, 33. 37 kb. Y en alta 500. 50 kb, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puedo aplicar este puente para ese tipo de aplicaciones? No se puede. O sea, ese puente no va a funcionar, solo funcionaría para 220 y 380. ¿Ah? Entonces, por eso es que aparecen los inversores multinivel para aplicarlos en media y en alta, para resolver los mismos problemas. Claro, ahí no vamos a tener un rectificador, puede haber un rectificador en media, ¿no sé? Si hay un rectificador en media.
pero generalmente se resuelven problemas de la línea, ¿no? O sea, como es compensación de reactivos, esas cosas. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona este inversor de nivel. Otra cosa también otra desventaja de este inversor es el siguiente. Ya había borrado, pero ¿a qué frecuencia trabaja de conmutación? Alta. 50 kHz, vamos a poner. Y eso que 50 kHz puede ser mayor. 50 kHz puede ser mayor. El inversor que están haciendo en el laboratorio, ¿a qué frecuencia está? 23.4. 23.4. Caliente. Claro, porque cada computación está calentando mucho la potencia que a 50 va a calentar más. Se necesita más ventilación. Ahora, en lugar de los voltajes y corrientes de 380 que tendríamos de 100 amperios, coloquen miles de voltios y miles de amperios. ¿Cuánto va a calentar? Eso no va a reventar, eso no funciona. Entonces esto ya no se utiliza. Ya no se puede trabajar a 50 kHz. Hay que trabajarlo a baja frecuencia. Máximo 2 máximo. Entonces hay que cambiar, este puente no va a funcionar por muchas razones. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esta. Esta es una fase. Entonces, como vamos a analizar una fase, lo vamos a hacer. Vamos a tomar un punto medio también para salir. Este sería BDC, BDC, medios. Y tomamos acá el punto de salida. Con respecto a ese tipo, ¿no? Entonces, un inversor multinivel es un inversor que está formado por submódulos. ¿No es lo mismo? Es lo mismo que hemos analizado, es de dos niveles. Solo que está formado por submódulos. Acá puntos suspensivos porque eso puede irse hasta el infinito en teoría, ¿no? Y aquí dos reactores se colocan porque para el paso de la corriente, de cuando pasa la corriente de un sentido al otro sentido, estos funcionan como reactores de choque o para amortiguar el paso de la corriente, o sea, para que el paso sea en forma continua, no en forma brusca. Para eso esos reactores. Es importante, eso, sin eso no funciona. Y la salida, eso. Esta es una fase. Otra fase idéntico a esto, la fase B, y otra de otro. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es qué cosa hay acá dentro de cada submódulo que nos permite acá obtener
tensión VDC puede llegar hasta 320 kilovoltios. 320, ¿qué significa 320 kilovoltios? Este es un módulo, va a soportar una tensión, otra, porque se va a dividir. ¿Cuánto soportaría todo esto? VDC medios. Por cada submódulo se va a dividir la tensión que va a soportar. Entonces nosotros sabemos que el IGBT, todo esto en base a IGBT. El IGBT soporta entre 1200 y 1600 voltios. ¿Ya? Más o menos. Entonces, si yo les digo que aquí tenemos 10 kilovoltios y esto debe soportar sería 20 kilovoltios. ¿Cuántos IGBTs por su? Habría que definir su módulo primero, pero cada submódulo, ¿cuánto tendría que soportar? Divídalo. 20 entre, supongamos que haya 5 submódulos, 20 entre 5, 4 kilovoltios. Cada submódulo tendría que soportar 4 kilovoltios. Y dentro del submódulo, cada IGBT debe soportar, ¿cuánto le ponemos? Un valor de 1000, porque no lo vamos a hacer trabajar a 1200 ni a 1600, para quemar. Siempre es 1.5 veces mayor la tensión. Pongamos una tensión de 1000. Entonces cada submódulo tendría que estar conformado por 4 IGBTs para que soporten los 4 kilómetros. Y el total sería 20 kilómetros por 5 submódulos. Y así ustedes pueden aumentar el número de submódulos para la atención que ustedes necesiten. Lo que vamos a estudiar es el submódulo. El submódulo, vamos por partes. Submódulo HB, Cambridge. Submódulo Cambridge, medio plazo. Este es el submódulo medio plazo. En realidad son IGBTs, no son interruptores, son IGBTs. Lo estoy colocando esa manera. Sí. Salida con respecto a esto. Entonces aquí vamos a tener el VH alterno. Y acá vamos a colocar una corriente en este sentido y XY. Acá vamos a poner una corriente en este sentido. La corriente del capacitor DC. Este sería el interruptor 1 y este de acá el 1 de GAMA. Ese es el submódulo HB. Entonces, esto nomás tienen que colocar acá y tienen que ver cuánta tensión soporta. Si tienen 10 kilovoltios, hay que dimensionar cuántos submódulos van a colocar para que cuánto aguantaría este submódulo. Un BC, 1 kilovoltio. Entonces, ¿cuántos hay que colocar para 10 kilovoltios? 10 hay que colocar para que cada uno soporte 10 kilovoltios y ya está a solucionar. Es el mismo inversor, es el mismo tipo, el mismo puente, todo idéntico, solo que está conformado por submódulos. Entonces analicemos este submódulo de HB. Tenemos ¿cuántos niveles genera este submódulo? Cuando ese 1 está encendido, ¿qué tensión tendríamos? BC.
Y cuando el S1 está apagado, Menos BC. ¿qué tensión tenemos acá? Menos BC. No, ya no tenemos toma central, sino la tensión es con respecto a este punto. Cuando esto está encendido, tenemos BC. Y cuando esto está apagado, esto está encendido. La salida sería 0. ¿Cuántos niveles está generando? 1, 2. BC y C. BC y C. Entonces, su módulo produce 2 niveles. Positivo, BC positivo, C. Ahora analicemos cómo trabaja su matemática. Solo tenemos un interruptor. La corriente, primero pongamos VH, la salida VH, y aquí la corriente, cuando IX es mayor a 0, y cuando IX es menor a 0. O sea, esto mayor o menor simplemente es la dirección. X mayor a 0 es en esa dirección, y X menor a 0 es en esa dirección. Es lo que está informando la dirección. Entonces, acá tendríamos el interruptor 1, cuando está activo. ¿Qué salida tenemos en VH? BC. Y la corriente, si es mayor, está ingresando. Entonces, si la corriente está ingresando y el interruptor 1 está encendido, la corriente IC es igual a la IXY, y esa corriente va a cargar al voltaje al capacitor C. Entonces sería BC carga. BC está cargando. Cuando la corriente es negativa, está yendo en este sentido, la corriente IC estaría yendo en este sentido porque está activado el interruptor 1, entonces la corriente viene por acá, se va a este lado. ¿Qué pasa con el capacitor? La descarga. La otra posición es cuando está apagado el interruptor S1. Cuando está apagado el interruptor S1, el valor de VH es 0 voltios. Está el corto. La corriente IXY. Cuando está en positivo, en este sentido, viene por acá, pasa por acá y regresa a la carga. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando con el capacitor? Se descarga. Se mantiene cargado. O sea, se mantiene en su mismo estado. Si está cargado o descargado, se mantiene igual. No hay ninguna corriente que está pasando, ni descargando ni cargando. Igual acá, porque toda la corriente, si circula en este sentido, va a venir por el diodo, se va a la carga. Entonces el voltaje del capacitor se mantiene. A este estado, vamos a poner estado. Se le conoce como estado 1 y este es el estado 2. Entonces, el Cambridge produce solo 2 estados. Uno, cuando se da estas condiciones, estado 0, en el estado 1 y en el estado 2 se dan estas condiciones, la corriente va a depender de la dirección para ver el voltaje del capacitor. ¿Por qué es importante la dirección de IXY? ¿Por qué tomamos en cuenta en el análisis la corriente de IXY? El IXY lo que hace es
cargar o mantener cargado o no cargar, descargar, cargar o mantener un estado de voltaje del capacitor. Porque fíjense, ya no estamos usando fuentes de tensión. Nosotros en el caso del, se llama el anterior persona, usábamos fuentes de tensión acá. Ahora estamos usando capacitores. El capacitor hay que cargarlo porque se descarga. Cuando está descargado hay que cargarlo. Y cuando está cargado ya no hay que cargarlo nuevamente, hay que mantenerlo cargado, en este caso. Entonces ustedes, con el control hay que hacer eso. Si necesitan el capacitor cargarse, hay que darle un 1, no se puede de otra manera, en este submódulo. Con esto, dependiendo de la corriente, va a cargar o descargar el capacitor. Y con este 0, simplemente mantenemos la carga del capacitor. Entonces, este capacitor va a descargar. Lo que se quiere es que se mantenga siempre en un nivel limitado. No puede descargarse. Siempre hay que mantenerlo cargado. Ya, por lo tanto, la corriente en un capacitor ¿a qué es igual? Era 1 sobre la integral la corriente, del voltaje. voltaje, sí. ¿En qué, desde dónde integramos? 0 a T En el tiempo. Entonces, esta corriente, esta es la integral del voltaje del capacitor, que es igual al voltaje del capacitor. ¿Qué es igual al voltaje del capacitor? En función del pH. Aquí se ve igual. De acá puede ser. El voltaje del capacitor en función de pH. Aquí es igual. Cuando pH es cuando el interruptor pone 0, el voltaje del capacitor se mantiene. Y cuando es 1, a ver, es 1 menos ¿está bien? Creo que no, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es 0, el voltaje va a ser 0. No, el voltaje se mantiene. ¿Cómo se dice el voltaje? Al revés. El voltaje de pH de salida es igual al voltaje del capacitor por el interruptor es 0. Cuando el interruptor es 1, el voltaje de H es igual a BC. Y cuando el interruptor es 0, el voltaje del BH es igual a 0. ¿Qué más? Eso es todo. Ese es el submódulo HB. Tenemos tiempo para hacer otro submódulo. ¿Hasta qué hora está la clase? 11:30. Está todavía. El otro submódulo, vamos. Esta clase está fácil. Ya lo veo cuando les deje el problema y vamos a ver si. Otro submódulo. El submódulo HB. No, IBB. Ese submódulo puede utilizar
utilizar también este submódulo para construir el inversor de utilidad. El submódulo MB es el full bridge. Estaría formado por 4 interruptores. Su capacitor. De valor 6. La salida con esta estructura. Así sería la salida full bridge de San Cerro. Acá tenemos una corriente que viene de la carga, no se olviden acá, los que son inhibitores necesitan bidireccionalidad. Sin eso no funciona. Son inhibitores. ¿Qué más necesitamos acá? La corriente. La corriente dice. Ya está. Entonces, S1 ahí vamos a colocar ya está bien, lo mismo, solo que aquí le ponemos no S2. S1, acá sería no S1, y este interruptor sería al revés, S2, pero negado y S2. Son complementarios. Solo que para efectos de análisis colocamos acá el negativo y acá el positivo. ¿Listo? ¿Cuántos niveles produce este submódulo? B, full bridge. Arriba y abajo. Cuando S1 y S2 están encendidos, ¿qué tensión tenemos en el B? BC. Cuando S1 y S2 están apagados, estarían prendidos estos dos. ¿Qué tensión tenemos en B? Menos BC. Y cuando S1 está encendido y S2 apagado, o sea, estos dos estarían encendidos, ¿qué tensión tenemos? Cero. Es un corto. Cero. Por lo tanto, este produce ¿cuántos niveles? 3. ¿No? Pagando o prendiendo, tendríamos 3 niveles. Más BC, menos BC y C. 3 niveles. Este solo produce 2, este produce 3. Pero uno es negativo. Un nivel es negativo. Antes de eso, olvidé los nombres que se utilizan para los multiniveles. Trifásico significa otro igual, ¿no es cierto? La fase B y otro igual a la fase C. A todo esto se le conoce como ley. Ley. ¿Qué es ley? Pierna. Es una pierna. Es una pierna del trifásico. Tiene 3 piernas. Y a esto de aquí se le conoce como arco.
brazo. Que debería ser, no sé por qué debería ser el otro. Brazo. Entonces este es un brazo y este es una pierna. Vamos bien. Así es como vamos a utilizar. ¿Cuánto por voltaje cada pierna? ¿Cuánto voltaje soporta cada brazo? ¿Cuántos submódulos tiene cada brazo? Bien, los submódulos se calculan por brazo. Porque ¿para qué calculan el brazo de arriba? Si es igual, tiene que ser idéntico. Solo se calcula por brazo. La pierna utiliza dos brazos. ¿Cierto? Brazo inferior, brazo superior. Son nomenclatura. Entonces, este inversor, este submódulo produce 3 ejes. Ahora analizamos. La corriente, tenemos ¿cuántos interruptores? 2. ¿Cuántos estados va a producir? 4. Vamos a ver cuáles estados. Voltaje de salida. Y la corriente. Cuando es mayor a 0, ¿qué pasa con el capacitor? Y cuando es menor a 0, ¿qué pasa con el capacitor? Empezamos a ver el orden más bien. No les he dado los ¿no? Los libros, la bibliografía para esta parte. Al final les voy a dar de dónde sacamos esto. Primero el 1. Cuando el interruptor 1 y el interruptor 2 están cerrados, ¿cuál es el voltaje en BF? Si X y Y es positivo, o sea, está yendo en este sentido, y ese 1 está cerrado, viene por acá, o viene por el diodo. Sí carga. Por lo tanto, ¿qué pasa con el capacitor? Sí carga. Si la corriente es negativa, o sea, está yendo en ese sentido, vendría por el interruptor, porque está cerrado esto, descarga. Segundo estado, o el siguiente estado, 1-0. Si el interruptor 1 está cerrado y el interruptor 2 está abierto, significa que esto está cerrado. Cerrado. ¿Qué tensión tenemos? 0. La corriente y X y Y, ¿qué pasa? Si este está cerrado, o sea, tenemos un cortocircuito acá. ¿Qué pasa con el voltaje del capacitor? Se mantiene. No hay corriente por el capacitor, porque está en cortocircuito. Sea positiva o sea negativa. No hay corriente, está en corto. El otro, 0,1. ¿Qué pasa con el voltaje? Esto está cerrado. Esto está encerrado. Cerrado. Salida, 0 también. cortocircuito. El voltaje del capacitor se mantiene igual. Y el otro estado sería el 0,0. Si esto está abierto, esto está cerrado, esto está cerrado. Cerrado, ¿qué tensión tenemos en BF? Menos veces. Y la corriente, si está en este sentido, si es mayor, está en este sentido, ¿dónde iría? Está cerrado, está abierto. Se tendría que venir por acá. Sí, carga. ¿Qué está haciendo? Descarga. Y cuando la corriente está en este sentido, pues está cargada. Los estados. A este llaman estado 1, a este estado 2, este estado 3 y este estado
4 estados. El voltaje B es igual. O primero la corriente. Primero la corriente. Después el voltaje. La corriente IC, que es igual. Sabemos que la corriente IC es la integral del voltaje, pero la IC, en función de los interruptores, va a ser igual a S1 por S2 menos S1 elevado por S2 elevado por esto multiplicado por la corriente y el voltaje de salida es igual S1 lo mismo por S2 menos S1 por S2 negado multiplicado por S. Entonces, miren, acá tenemos 4 estados, pero solo produce 3 niveles, BC menos BC y C. Menos BC más BC y C. Pero el 0 se puede conseguir de dos maneras diferentes. Uno colocando 1,0 a los interruptores y el otro colocando el 0,1 a los interruptores. Lo mismo, ¿no? El resultado es el mismo, 0 es barato. Entonces acá hay una redundancia en el estado 2 y 3. Pueden usar el 2 o el 3 y el resultado va a ser el 3. Entonces, ¿por qué se hace eso? Cero. Eso es en la modulación. Nosotros podemos seleccionar el 1, el estado 2 o el estado 3. Cualquiera de los dos nos va a producir el nivel 0. Entonces, eso todavía no lo toquemos porque hay redundancia, pero ahí dejémoslo. Siguiente, submódulo. ¿Esto está claro? Está fácil. Puede trabajar submódulo FB produciendo solo 2 estados, tal como este FB, HB. O sea, yo solo quiero que produzca BC y 0, ya no el menos BC. Funciona, ¿cierto? Simplemente ya no le doy el 0, 0, solamente tomo esta y esta, o esta y esta, y funciona igual que esta. Siguiente submódulo. ¿Cuál sigue? El FC. Claro, vamos a hacer. Para esto ya no necesitamos. Esto ya está claro, ¿no? Su módulo FC. Estos nombres están claros, ¿no? Half bridge, full bridge, y este FC sería capacitor fly. Acoplamiento por capacitor fly, capacitor fly, acoplamiento por capacitores. Así se llama en español. En inglés capacitor fly. O flying capacitor. ¿Cuál es su estructura? Es esta. 1, 2, 3, 4. Sus diodos.
Y entre este punto y este punto, un capacitor. Y entre este punto y este punto, otro capacitor. Es el capacitor plano. La salida es entre este punto y este punto. B, no sería así. Sería así. La salida es entre este punto y este punto. B es el capacitor interno. Acá tenemos una corriente y acá vamos a tener dos capacitores. Capacitor voltaje del capacitor 1 con su capacitancia 1. Son capacitores electrolíticos, o sea, de continua. Acá tenemos el voltaje del capacitor 2, capacitor 2. Aquí tendríamos la corriente del capacitor 1 y acá tendríamos la corriente del capacitor 2. Los interruptores S1 con este me parece que es no S1, S2 no es. Está bien. Ese es el otro sumo. Vamos a ver cuántos niveles produce. Si está cerrado el 1 y el 2, si está cerrado el 1 y el 2, el voltaje en estos puntos va a ser el mismo voltaje del capacitor 1, ¿cierto? Ese sería un nivel. Si cerramos estos dos, estaría en cortocircuito. C, otro nivel. Abrimos el 1. No podemos abrir. Este lo abrimos. Si esto lo abrimos, estaría cerrado. Y este lo abrimos y este lo cerramos, entonces ¿qué tensión estamos produciendo? BC2. Habría otro nivel acá, BC2. Y otro nivel más, o sea, el mismo nivel.
niveles. Hay otro nivel. S1 y S2 lo cerramos. Este está cerrado, este está cerrado. ¿Qué tensión tendríamos aquí? Si eso está cerrado, estos están abiertos. Entonces, no, ese sería B1. B1. No, sí hay. No, la diferencia, BC1 menos BC2. Para eso tendría que... A ver, dejémoslo eso ahí, vamos a poner los números para ver qué nos produce. Pues acá tenemos dos interruptores, igual que en este caso. S1 y S2. El estado. El voltaje de salida y XY cuando es mayor a 0 y XY cuando es menor a 0. Primer estado 1, o bueno, estado 4 que ya cambió. El 1. Si están encendidos el 1 y el 2, tal vez está bien. Si están encendidos los dos, estarán abiertos, el voltaje DC va a ser DC1. Más. Si la corriente está yendo en este sentido, entonces vendría por los diodos y la corriente IC1 sería igual a IMY. El BC1 estaría cargado. Este está cerrado, viene la corriente por aquí, el IC2 está cargado. Los dos están cargados. Si la corriente es negativa, está yendo en ese sentido, estarían descargados. Entonces, dependiendo de la corriente, está cargando o está descargando los capacitores. ¿Está bien? ¿BC2 también carga? No Repasemos está. otra vez. Esto está por BC1, viene la corriente por acá, está cargada. Pero BC2, ¿qué sucede con esto? Viene la corriente por acá y tendría que... Nada. Está colgando. Esto está abierto. Esto está abierto. Se mantiene. ¿Por dónde va a ir? No, se mantiene la mano. Claro, este no. No hay, no cierras. En el caso de este descarga, ¿correcto? Igual, Y el pero no. BC2 no descarga, no cierra, están abiertos. Ah, Y alguien diría, pero el diodo, esto está abierto, correcto, pero viene la corriente por aquí y puede irse por el diodo, ¿no es cierto? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va por ese diodo? Sobre sí mismo.
Si está abierto, la tensión que está cayendo acá sería cierto, y esta en inversa. Por eso no se va por ahí, está en polaridad inversa. Eso es, cuando está cerrado, puede el diodo trabajar. En este caso, esto está cerrado, pero la corriente viene por acá. ¿Por dónde va a ir? Por el diodo, porque por acá no pasa. No tiene que solo. Todos estos son IGBTs. Ya, segundo, el siguiente estado, 0,1. S1 está abierto y S2 está cerrado. ¿Qué tensión tenemos en BTC? Esto está cerrado, tendríamos la tensión BC2. Si esto está abierto, está cerrado. Sería BC2. ¿Qué pasa con la corriente? Cuando es mayor, viene por acá la corriente. BC2 cerrado. Está cerrado, ¿no? Está cerrado, entonces se va por este. Primero veamos con BC1 qué pasa. Viene la corriente por acá. Carga BC. Este está abierto, entonces no va a pasar por acá. Solo viene por aquí, se viene por acá. Entonces el BC1 permanece igual, mientras que el BC2 si tiene corriente. Viene la corriente por acá. ¿Dónde va? El S2 está cerrado, o el S1 está abierto, significa que esto está cerrado. Entonces viene por acá y cerrado. ¿Se dan cuenta? Por eso que tendremos corriente en BC2. El BC2 termina cargándose. Aquí la corriente no va a hacer nada, el S1 permanece igual y el S2 descarga. El otro estado, 1,0. Este está cerrado y este está abierto. Esto está cerrado y esto está abierto. ¿Qué tensión tenemos aquí? C1. Claro, ahí es donde, miren, ¿cómo que no? C2. C1. No, miren, ahí es donde se produce la que estaba ahí. Esto está abierto. C1 menos C2. Entonces, esto está cerrado. No. Esto está cerrado. Cerrado. El S2 está abierto. Este estaría cerrado. ¿Qué tensión tenemos? La resta. Porque por acá hay corriente. Sería BC1 No hay para abajo. esto está cerrado, Sí, sería hay para abajo. Sí, menos más. ajá, Más eso menos sería- se resta. Claro, BC2 menos BC1. BC2 Menos BC1. ese es el que nos falta. BC2 BC1. Ese produce. Al estar cerrado esto, y al haber corriente, la corriente por dónde va? O era más abajo. Por eso. Menos más. Viene acá, se va por. Más menos se resta. No es que viene la corriente por acá. No, este está abierto. Miren, viene la corriente por acá. A veces por eso analizar estos circuitos mejor que con corriente que con tensión. Miren, viene la corriente por acá, viene acá. ¿Por dónde va? Está cerrado. Tiene que ir por aquí. Acá llega, está abierto. Se va por acá. Capacitor. Llega acá. ¿Dónde va? ¿Por qué? Porque aquí está cerrado. BC1 y BC2 menos BC2. ¿Qué pasa con la corriente de BC1? Como
está yendo en este sentido, está acá. ¿Qué pasa con la corriente IC2? La descarga. Está descargada. Cuando la corriente es negativa en este sentido, estaría descargada, ¿no? ¿Está al revés? Acá estaría el último. 0, 0. 0, 0 están apagados los dos de acá y estos están encendidos. 1, 1. Entonces viene por acá la corriente. La pedí. Nada. Acá. Si esto es un corto, ¿qué tensión tenemos? Y acá la corriente sería, bueno, viene por acá o viene por este sentido, ¿no? Es un corto. Entonces estas dos. Y sea es indiferente la dirección de la corriente. Este es el estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado, perdón, el estado 1, 2, 3 y 4, 4 estados. O sea, es el libro el que utiliza esta nomenclatura. Sigamos eso mismo porque los problemas que nos van a dar es probablemente en qué estado es el que debe trabajar. Entonces ya sabemos cuál es el estado. Entonces aquí ¿cuántos niveles está produciendo? 1, 2, 3 y este. Pero BC2, si es igual a BC1, eso se convierte en 0. Si BC2 es el doble de BC1, se convierte en BC1, que sería este. ¿Cuándo BC2 sería, esto sería igual a BC2? Cuando en BC1 sería 0. Entonces hay este punto puede tomar varios estados. Bueno, normalmente tendríamos es 1, 2, 3. 3 estados. Podemos generar otros niveles, 3 niveles, podemos generar, pero siempre 3, siempre va a haber 3. Esta diferencia no va a cambiar, no va a generarse otro estado, siempre los 3. Entonces este es un módulo que genera 3 estados, 3 niveles, pero los niveles son positivos. No, 3. S1, S2. Es que normalmente es el nombre o son iguales. Solo 3. Entonces, fíjense, solo 3 niveles, pero los 3 son positivos. El full bridge produce 3 niveles también, pero hay uno negativo. Y el último. Más ahí. El último, ya no hacemos el último. No, mira que con esto terminamos. Se acaba el curso. En serio, con esto se acaba. Última clase. Mira, en su módulo en casa, FC en casa, HF en cascada. ¿Cuál es el HF? Es el half bridge. HF, no, H, sí. Sería HB, ¿no? HB, eso no es HB. No. Cal bridge, claro, cal bridge.
HB y cascada. Albridge y cascada. Entonces tendríamos dos Calbridge. ¿Cómo es el Calbridge? 1 y 2. Como están en cascada, en serio. Es el Calbridge. ¿Cómo es el Calbridge? Capacitor acá. Capacitor acá. Sus diodos. ¿Listo? Y este sería capacitor 1, o sea, DC1, DC2, positivo, capacitor 1, capacitor 2, corriente IC2, corriente IC1. La salida es en este punto, ¿cierto? Y el otro es en este punto. Entonces acá sería el DHL, cascada. Lo llaman DCH. Cascada, este se alterna. Y acá tenemos la corriente en este sentido, definimos la corriente X y de la cara. Ese es el Calbridge y el cascada. Los interruptores. S1, no S1. Piedra, no S2. De frente hagamos esto para ver los niveles que producen. S1, S2, SH, la corriente IXY mayor a 0, la corriente IXY menor a 0, y acá los estados. Los estados van a ser 4. El primer estado, el 1,1. ¿Qué produce el 1,1? Cerrado, BC1, cerrado sería BC1 más BC2. Los dos, la corriente está yendo por ahí y los dos estarían cargando, están separados. Si dice el BC1 está cargando y el BC2 también está cargando. En este caso estaría descargando. El siguiente estado es el 1,0, prendido. Entonces, la tensión es BC1 por este lado y esto está encendido, sería BC1. Ya ustedes lo analizan, BC1 cargando, el BC2 se mantiene mismo estado. Acá BC1 descargando, el BC2 se mantiene en el mismo estado. El otro 0,1 en la salida es el BC2 y aquí es al revés. BC1 se mantiene estable, o sea, el mismo oeste, y el BC2 descargado. Aquí el BC1 no pasa nada. Y el BC2 descargado. Y el último estado, el 0,0, nos va a producir 0,0. Miren, esto está bien corto, esto está bien corto. Cortocircuito. 0. Si es corto, estos se permanecen iguales. Listo. Esto le llaman el estado 4, el estado 3, el estado 2. ¿Cómo sería? ¿Cuántos niveles nos producen? 1, 2, 3 niveles. El nivel 0, el nivel BC1 y el nivel BC2. Como los
capacitores se cargan al mismo valor. Sería un solo nivel, produce el mismo nivel. Bien sería el doble. O sea, un nivel, dos niveles, tres niveles. Si se ponen diferentes capacitores, diferentes valores, ¿qué pasaría? Es que el capacitor, tú lo cargas, el valor del capacitor puede ser cualquiera, o sea, capacitarse, no hay problema. Y lo que Importante quieras- operación. ¿Cómo es que cargas tú los capacitores? Con esto? Con eso. ¿A qué voltaje? Normalmente son iguales, ¿por qué? Porque los voltajes se van a ¿cómo se llama? ¿No ves que tienes todo el voltaje del brazo, digamos 10.000 voltios, se van a repartir en el número de brazos de su módulo igual. Sí o sí va a ser igual. Sí, Sí o sí, siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Para esto. Y hay otros subnodos, ya lo veremos la próxima semana. Acá, por ejemplo, los dos handbridge están conectados en serie, por eso se dice cascada. Podemos conectar dos handbridge en paralelo. Ese es el otro subnodo. Acá están en serie, ahora este lo conectamos en paralelo. Ese es el otro subnodo. Pero que también produce tres niveles. Ya tiene los submódulos. La próxima semana entonces diseñamos el inversor con el submódulo que necesita. La bibliografía, sí va a pasar. Ah, la bibliografía. Mejor aprende, ¿no? Para enseñarles el libro. No sé si podrán bajar Sí. Camarógrafo, estoy bajito. Convertidores modulares multinivel, análisis, control y aplicaciones. Aquí el genio es el tercero. Salar. Ese es el genio del multinivel. El otro libro típicamente del Billy. Va a salir en el chat de los ex. Vamos a ver. Tienes el link. Es ese. Está aplicado para los motores, aceleradores, pero la teoría es la misma. Eso es todo. Aquí encuentran un poco sobre el computador. Ahora es un computador. Esos dos libros pueden interesar para esta documentación. Principalmente el primero. El tema es más antiguo. Está de otra manera. Hay otros multiniveles. No los tocamos. Ahora se ha convertido todo en modular. Ahora fíjense, el modular ya te venden en un chip integrado. Entonces tú solamente dimensionas tu inversor y conectas un modular. Ya tienes un inversor de 10.000 voltios, pero hay
cuesta muchísimo dinero, requiere de mucha, ¿cómo se llama? La participación del día, porque cambia mucho. What's Vamos a bajar la